tardes, 16 de marzo, año 2022. Hace 2 años estamos en estado de alarma. No sé si hemos salido mejores o estamos en ello. Rusia declaró la guerra a Ucrania y ayer empezó el apocalipsis. Por si alguien no se ha dado cuenta, ¿sabes? Esto es el principio de la primera plaga. Nos va a quedar un 2022 precioso, pero no importa, porque tenemos que aprobar los exámenes, así que la vida sigue y el objetivo es llegar a mayo, ¿vale? Y junio y sobrevivir. Así que, mal que bien, venga mañana las langostas o haya una guerra mundial, tenemos que preparar el tema 3 de aprendizaje, ¿vale? Tema 3, aprendizaje. No me va a dar tiempo a acabarlo hoy, pero bueno, por lo menos vamos a empezar. Vamos a hacer un ultra resumen. Aprendizaje, estamos con el condicionamiento clásico, estamos con Pavlov. Ya hemos visto todo Pavlov en el tema 2, ya hemos visto qué es el condicionamiento clásico, el excitatorio y el inhibitorio. Los experimentos para producir condicionamiento excitatorio y los experimentos para producir condicionamiento inhibitorio. Ya hemos visto todos los experimentos que se les pudo ocurrir para conseguir la paga extra de Navidad. O sea, ya todo. ¿Qué vamos a ver en este? No es difícil, pero es denso porque viene mucho experimento y mucho concepto, pero no es difícil, ¿vale? Este no es de lo más rarito. Después ya de superar el tema 2, lo que viene ahora es relativo. Vamos a hablar de, se titula Mecanismos asociativos y teorías del condicionamiento clásico. Preguntas que nos hacen. ¿Qué determina el aprendizaje? Hola. ¿Qué determina el aprendizaje entre un estímulo condicionado e un estímulo incondicionado? Estos empiezan a preguntarse. ¿Qué determina que el animal escuche un tono y al ver la comida termine salivando? ¿Qué variables influyen en cómo se produce ese aprendizaje? Y vamos a ver que hay ciertas características de los estímulos que favorecen ese aprendizaje. De eso va este tema. Así que vamos poquito a poco. Vamos a aprender que hay características de los estímulos, tanto de los condicionados como de los incondicionados, que afectan al aprendizaje. Y son 4 las características que vamos a ver. La intensidad, esta es como de cajón, si te pego un chispazo leve, vas a aprender menos rápido que si el chispazo es potente. Intensidad. La novedad, la duración y la naturaleza. Así que de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a empezar con la intensidad. El más fácil, como de cajón. Si yo tengo un estímulo, ya sea condicionado o incondicionado, intenso, así a ojo, el aprendizaje va a ser más rápido. Por eso dice, y esto es lo que te tienes que aprender porque es lo que nos pueden preguntar, estímulos incondicionados y estímulos condicionados intensos aceleran el aprendizaje y producen respuestas condicionadas mayores, vale, de cajón. Y aquí es donde aparece un concepto que tienes que conocer, el estímulo saliente. Estímulo saliente es aquel que nos llama la atención. Por ejemplo, si yo soy una rata hambrienta y llevo 6 semanas sin comer y me pones al lado una bola de comida o un peluche, así a ojo, el estímulo que más va a captar mi atención va a ser la bola de comida. Será un estímulo saliente. Pero si soy una rata que está muy satisfecha de comida, pero está muy necesitada de amor sexual, y me pones una bola de comida y al lado un peluche de rata atractivo, pues lo más saliente para mí va a ser el peluche y voy a ir para allá. Ese sería el estímulo saliente, aquello que me llama más la atención o es más significativo. Por lo tanto, la respuesta condicionada será más fuerte cuando se utilizan estímulos incondicionados salientes, obviamente. La intensidad del estímulo incondicionado puede cambiar la forma de la respuesta, también te lo tienes que saber así, pueden aumentarla o pueden disminuirla. Intensidad. La intensidad está como clara, ¿no? No vamos con la novedad. Pues lo mismo. Tú saliste ayer a la calle, si has dejado el coche y has dicho, ahí va, si estamos en Marte. Bueno, si tienes el coche muy cochino no se ha notado, ¿vale? Pero fíjate, hoy ya no nos llamaba tanto la atención y ya mañana será algo normal en nuestra vida la arena que hay. La novedad siempre llama la atención y eso es porque está programado biológicamente. Por eso dice, estímulos novedosos, y es lo que te tienes que saber, a más novedad, mejor aprendizaje. Correcto. Por eso dice, estímulos novedosos suscitan reacciones más intensas que aquellos a los que estamos habituados. Ahora tenemos que entender 3 conceptos. El efecto de la preexposición, efecto de preexposición, en la cual ellos lo que hacen es
Si yo, antes de llevar a cabo el estímulo para provocar un condicionamiento, es decir, el tono y la comida, ese sería mi experimento, si yo previamente, de manera aleatoria, le presento al animal el tono de la campana o la comida, el animal empieza a ver un estímulo que ya no le llama la atención cuando se lo presento para llevar a cabo la asociación. ¿Qué tienes que saber? Que el efecto de preexposición, es decir, la presentación del estímulo condicionado o el incondicionado en solitario antes del condicionamiento, hace que deje de ser novedoso. Por lo tanto, el aprendizaje es peor. Eso nos dice el efecto de preexposición. Si tú me presentas el estímulo condicionado solo y el incondicionado solo, y luego de pronto pretendes que haga una asociación, como que no me va a llamar la atención. A eso se le llama efecto de preexposición. Y después tenemos preexposición al estímulo condicionado, porque luego lo tenemos solo al incondicionado. Cuando la preexposición es al estímulo condicionado, es decir, al tono de la campana, por ejemplo, a eso se le llama inhibición latente. Y tú lo aprendes. Inhibición latente, que es preexposición al estímulo condicionado. Interferencia en el aprendizaje de una asociación, debido a la preexposición del estímulo condicionado, que va a haber un retraso en el aprendizaje posterior. Perro, escucha el tono de la campana. De vez en cuando dice, anda, oigo campanas, las del Gorriaga, era el perro, ¿no? Una campana, una campana, una campana. Y al cabo del tiempo dicen, vamos a hacer el experimento. Campana, comida. Y dice el perro, la campana ya no me llama la atención. A no ser que esté muerto de hambre, me va a dar igual. Van a tardar más tiempo en que el aprendizaje campana-comida se dé, porque el animal ya no le resulta novedosa la campana. A eso se le llama, apréndetelo así, preexposición al estímulo condicionado o inhibición latente. Va a haber un retardo en el aprendizaje cuando previamente presentado el estímulo condicionado. ¿Qué es la habituación? Habituación. ¿Qué es habituarse a algo? Pues la disminución de la respuesta. Es como cuando llevas 30 años casado o menos. Ya me he habituado. Ya la respuesta amorosa en San Valentín ya no es igual. Como la vida misma, pues lo mismo para la rata. Habituación, pues hay una disminución de la respuesta condicionada. ¿Qué es la preexposición al estímulo incondicionado? Pues si el estímulo incondicionado se presenta repetidas veces sin la asociación, deja de ser novedoso. Si a mí me pegas una descarga, así como quien no quiere la cosa, descarga, 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 y de pronto veo tono de luz y descarga, pues cuando me presentes solo la luz no me va a llamar la atención porque voy a tardar más. He aprendido que la descarga es mala, no hacía falta que le añadieses nada. A eso se le llama preexposición al estímulo incondicionado. Así que quédate, cuanto más novedoso sea un estímulo, cuando sea la primera vez que me lo pones delante, mayor va a ser la respuesta de condicionamiento. Y al revés, cuando deja de ser novedoso, pues ni caso. Y este es el experimento que te pueden preguntar. Preexposición al estímulo condicionado o inhibición latente. Si llevo a cabo en la fase 1 que aparece el estímulo condicionado, la campana sola, y luego pretendes asociar la campana con la comida, probablemente como la campana sola ya me he habituado a ella, voy a retrasar el proceso de aprendizaje. Pero es tal cual. Y dice, no se convierte en un estímulo condicionado inhibitorio, por si alguien lo piensa. El inhibitorio era cuando previamente había habido un estímulo excitatorio. Aquí no ha habido nada, te lo he presentado solo, pero no he llevado a cabo todavía el experimento. Con lo cual, si fuese un estímulo condicionado inhibitorio, sería más fácil condicionarlo, pero no es el caso. Y el experimento de la preexposición al estímulo incondicionado, que es la tabla 3.1 de tu libro, es que te presento el estímulo incondicionado, la descarga, y luego intento asociarlo a una luz. También, ¿qué va a haber? Retraso en el condicionamiento. A eso le llaman, que tiene una explicación filogenética. Cuando un estímulo ya no es relevante y no llama la atención, no es necesario para la supervivencia. ¿Qué es lo que nos ocurre cuando vamos al volante, estamos muy cansados, hemos hecho el mismo tránsito 50 veces, tú ya no prestas atención a las señales? Con lo cual, la explicación es que si de pronto hay algo novedoso, estoy alerta, pues si va a ocurrir algo. Y esto le ocurre también al pobre animal. ¿Qué es la
interferencia asociativa o de memoria. Si el estímulo condicionado o el estímulo incondicionado son expuestos previamente, la capacidad de asociarles va a disminuir, porque yo ya he aprendido a verlos solos. Con lo cual, de pronto me los pones juntos y me va a costar. Conclusión, que todo lo que sea que aparezca en solitario va a retrasar que luego haga el aprendizaje. Tal cual. Vamos con la naturaleza. Esta también es como fácil, de cajón. Pues hombre, si a mí que soy una paloma, lo que me interesa es el maíz y me pones una hamburguesa, a no ser que tenga mucha hambre, pues la naturaleza del estímulo no me va a llamar la atención, pues como que de cajón, ¿no? Dice, tipos de estímulo incondicionado. La respuesta condicionada tiende a parecerse a la respuesta incondicionada que provoca el estímulo incondicionado. Es decir, si el estímulo incondicionado es una descarga y yo voto, si haces una asociación entre una campana y una descarga, la respuesta condicionada va a parecerse de cajón. Y aquí es cuando aparece y lo explican lo de la naturaleza con el automoldeamiento. El automoldeamiento era aquel experimento tan raro de las palomas, que la paloma de pronto veía una luz y aparecía el comedero con la comida y al cabo de un tiempo la paloma asociaba luz con comida y picoteaba la luz. Ese era el automoldeamiento. Pues ellos explican que también a las pobres palomas las psicotizan. Entonces, unas veces el estímulo incondicionado era una pelotita de maíz y entonces la paloma picoteaba y otras veces era agua. Entonces, cuando el estímulo incondicionado era agua, la paloma no la picotea, abre el pico. Pues la manera que tenía de acercarse a la tecla luminosa era abriendo el pico. ¿Qué significa? Que la naturaleza del estímulo incondicionado va a afectar a la naturaleza de la respuesta condicionada. Pues claro. Y después nos dice, distintos estímulos condicionados pueden provocar distintas respuestas condicionadas. Si obviamente yo escucho un tono, lo que voy a tender es a mover la cabeza, si soy una rata, a ver dónde viene el tono. Pero si yo lo que veo es una luz, tenderé a ponerme de pie para ver la luz. De cajón, ¿vale? Así que distintos estímulos condicionados pueden provocar distintas respuestas condicionadas. Y luego nos dice, el efecto de la modalidad sensorial pues dependerá de la especie. Obviamente, si yo tengo a la pobre rata, que es un animal nocturno y no distingue los colores, le pongo un rectángulo rojo, pues se va a quedar ni fu ni fa. Digo yo, ¿no? Entonces, de cajón, la naturaleza de la especie del animal regulará la modalidad sensorial más específica. Vamos con la relevancia. La relevancia no se refiere a la saliencia, a que algo que me llame la atención le voy a prestar más atención. La relevancia se mide de esta manera. La relevancia de un estímulo condicionado se mide según su pertinencia con respecto al estímulo incondicionado. El condicionamiento es mejor si el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado guardan una relación en un contexto natural. La relevancia de los estímulos es que si yo de pronto estoy recibiendo un tono de luz y tú lo que estás intentando asociarme es una descarga y yo soy un animal ciego, llámese un topo, no activado. Hola, gente de casa, recuperamos la transmisión desde Santander. Hola. Hemos vuelto. A ver lo que tarda en volver a cortarse. Creemos que son ataques de Putin porque hablamos mal de Pavlov. Espero que no llegue ningún pepino. Vamos para allá. Estamos hablando ahora de la relevancia de los estímulos. Y os estaba hablando de un experimento que hablaba de esto de la relevancia de los estímulos. Cogieron dos grupos de animales y a un grupo le dieron a probar una fresa, un tono y les pegaron una descarga para que fuese fresa, tono, descarga. Pero a otro grupo les dieron la fresa, el tono y les hicieron sentir, les inyectaron algo para que tuviesen un malestar gástrico. Y dijeron, vamos a ver qué ocurre cuando ponemos otra vez la fresa y cuando ponemos otra vez el tono. A ver cuál de ellas genera más respuesta condicionada. Los que lo han asociado fresa y tono a una descarga o los que lo han asociado fresa-tono a un malestar gástrico. Y en este caso concreto vemos en el primer grupo que la fresa generaba poca respuesta condicionada, mientras que lo audiovisual, el tono, generaba mucha respuesta condicionada. Y en el otro grupo lo que dieron es que la fresa generaba mucha respuesta condicionada, mientras que el tono generaba poca. ¿Qué hizo el animal en el segundo grupo?
la fresa y el tono asoció más el malestar gástrico a qué. Biológicamente el malestar gástrico para el animal, ¿con qué tendría más relación? ¿Con la fresa o con el tono musical? Con la fresa. A eso se refiere la relevancia de los estímulos, que el estímulo condicionado tenga relevancia con el estímulo incondicionado. Si algo me produce malestar, voy a tender a buscar un estímulo condicionado que me haya sentado mal. Lo que hacemos todos cuando me duele la barriga y empiezas a decir, ¿qué habré comido? ¿Qué habré comido? No vas a pensar, he estado escuchando reggaetón. Pues igual es el reggaetón, que algo habrá, que me ha sentado mal. Y dices tú, no, son las lentejas, ¿vale? Con lo cual esa es la relevancia de los estímulos, que tiene que tener cierta relación para que el animal pues haga la asociación. Y dice el libro, la explicación principal dada por los autores a estos resultados fue que en un contexto real los animales pueden enfermar o sentir malestar cuando comen un alimento en mal estado. De ahí que el condicionamiento entre un sabor y un malestar genera una respuesta condicionada de aversión mayor, como que de cajón. Vamos con la fuerza biológica. La fuerza biológica... Esta tiene mucho que ver con la naturaleza y con la intensidad, pero no es exactamente. Fuerza biológica. Pavlov, San Pavlov, que en la gloria estés de la perestroika, para que el condicionamiento tenga lugar, dice, el estímulo condicionado debe tener menos fuerza biológica que el estímulo incondicionado. Se ha colgado otra vez, Dios mío, no me escucháis ahora con fe, es que tenemos mal internet. No se ve. Sí se ve. Venga, va, que me vais a psicotizar. Condicionamiento, yo veo. Con fe. Vale, en caso de que yo sí te escucho y te veo. Igual los demás tenéis que reiniciar otra vez. Te vemos, me siento bien. Venga, vamos a seguir. Decía Pablo, yo no, pues ánimos. Reinicia otra vez o entra y sale, que a veces funciona. Pavlov decía que para que el condicionamiento excitatorio tuviese lugar, él teorizaba con que el estímulo condicionado debía tener menos fuerza biológica. Fuerza biológica es que una descarga tiene fuerza biológica, comida tiene fuerza biológica, sexo tiene fuerza biológica. Y él creía que para que se diese la asociación, el estímulo condicionado, la luz o el tono, tenía que tener menos fuerza, para que al tener más fuerza el incondicionado se diese la asociación. Bueno, pues las investigaciones actuales dicen que no es así, que incluso el estímulo condicionado puede tener mucha fuerza biológica y aún así darse la estimulación. Y por eso nos hablan de diferentes experimentos que son los que vamos a ver ahora y te los tienes que saber. Condicionamiento de segundo orden, que es muy fácil, contracondicionamiento. ¿Alguien ve algo? O sea, la comida debe ser más fuerte que la campana. Eso decía Pavlov. Tiene que tener más fuerza biológica que escuchar una campana que igual, a no ser que el animal sea monaguillo y le interesen las campanas, pues no le va a interesar. Pero estos experimentos demuestran que estaba equivocado. Que el estímulo condicionado, se ve y se oye, dice alguien. Bien, que el estímulo condicionado puede tener incluso más fuerza biológica y aún así darse la asociación. Y hay 3 experimentos que lo demuestran, que son el condicionamiento de segundo orden, el contracondicionamiento y el precondicionamiento sensorial, que son los que vamos a ver ahora. Fuerza biológica, dice, condicionamiento de 2 estímulos con distinta fuerza biológica, el condicionamiento de segundo orden. Hacemos un experimento inicial. Campana, comida, campana, comida, campana, comida, campana, comida, campana, comida. Y de pronto, cada vez que aparece la campana, el animal ya saliva, porque está esperando la comida. Pues cojo ese estímulo que es la campana, que ya ha sido condicionado y que para el animal, tras la asociación, tiene ya mucha fuerza biológica, porque la campana para él predice la comida. Ese estímulo condicionado acaba de adquirir fuerza biológica y lo que hacen en este experimento de condicionamiento de segundo orden es coger esa campana, que era un estímulo condicionado en la anterior, y utilizarla como estímulo incondicionado y ponerle otro estímulo condicionado como puede ser una luz. Y de pronto, luz, campana, y el animal, como cada vez que escucha la campana se ha hecho una buena asociación, saliva, luz, campana, y hay un momento que solo la luz, y automáticamente va el perro y saliva con la luz. A eso se llama condicionamiento de segundo orden, porque en un segundo experimento he condicionado un estímulo condicionado previo. Y puede haber de tercer orden, ya tiene que ser una asociación de la leche, donde cojo esa luz,
con la que el animal saliva y le asocio, vete tú a saber, pues una pluma que pasa así por la patita. Pluma, patita, luz, pluma, patita y esta saliva y la pluma. Entonces la derivo. Vamos, ya la pobre paloma para allá. Eso se llama condicionamiento de segundo orden, que es coger un estímulo condicionado, asociarle a uno incondicionado. Una vez que he hecho fuerte la asociación, ese estímulo condicionado ha adquirido fuerza biológica para el animal y le asocio a otro estímulo condicionado. Estímulo de segundo orden. Por eso el primer condicionamiento se llama de orden superior y el segundo condicionamiento con el segundo estímulo, que voy a asociar al otro condicionado, se llama de segundo orden. Ya está. No tiene más misterio. Muy complicado de leer, pero yo digo misterio. Y es esto lo que nos dice. El estímulo condicionado 1 con el estímulo incondicionado, la comida, genera respuesta condicionada y lo que hago ahora es coger ese estímulo condicionado 1, que era la campana, asociarle previamente una luz para que genere la respuesta condicionada. Condicionamiento de segundo orden. Estos que se aburrían mucho en el laboratorio, no sé si me seguís. Tengo una nueva tesis doctoral, venga, ¿de qué investigas? Pues vamos a hacer, vamos, que tiene toda la pinta. Vamos con el contracondicionamiento, que así como de lógica lo podéis sacar. Procedimiento que se utiliza para variar o invertir la respuesta condicionada anterior utilizando un estímulo incondicionado de naturaleza contraria al utilizado previamente. Voy a contracondicionar. Campana, comida, salivo, campana, comida, salivo, campana, comida, salivo, campana, comida, salivo, campana, salivo, campana, salivo. Pues ¿sabes qué? Que la campana ya no va a predecir comida. Contracondicionamiento, campana, descarga eléctrica, sigue salivando. Campana, descarga, y un momento que ya con la campana ya no. Contracondicionamiento. Fácil, ¿no? De entender. Pues eso, educas en un sentido, deseducas y cambias. Con lo cual, lo volvemos a repetir. Procedimiento que se utiliza para variar o invertir la respuesta condicionada anterior, salivar, utilizando un estímulo incondicionado de naturaleza contraria, una descarga, que es totalmente contrario a la comida. Si un estímulo condicionado se asocia a un estímulo incondicionado aversivo, descarga, puede asociarse después con un estímulo incondicionado apetitivo, reduciendo las propiedades. Es decir, hacemos lo contrario. Campana, descarga, campana, descarga, campana, descarga, campana. ¡Ay, que viene la descarga! Campana, comida, y empiezas a pensar dónde está la trampa, porque claro, revertir un proceso aversivo cuesta, pero al cabo del tiempo, campana, comida, campana, salivo, alegría. ¿Entendéis? Con lo cual el contracondicionamiento se puede hacer a la inversa. Ahora bien, es más fácil hacer un contracondicionamiento cuando el segundo estímulo incondicionado es aversivo, porque aprendes muy rápido. Pero si el previo ha sido aversivo y me das un apetitivo, voy a tardar más en aprender. Si primero me has dado comida y luego la descarga, sí, pero si no, no. ¿En humanos se han hecho experimentos? ¿Contesto? ¿Hablo del doctor Mengele, campos de concentración nazis o...? Van a entrar, pues sí, claro que sí. ¡Ay, Albert! Pues todos estos pobres, ¿os acordáis del niño Albert que le pegaban el pobre? La barra de sonido saltaba y tenía delante un peluche. Hicieron pues un estímulo del miedo. De esto con humanos todo lo que queráis. Y Guantánamo ni lo voy a tocar, que a ver si Biden está escuchando y también nos ataca. ¿Vale? Con lo cual, es como un nuevo reaprendizaje. Señor, llévame pronto que el cuerpo me pide tierra. Eso mismo digo yo. Es como un nuevo reaprendizaje de asociación de un estímulo condicionado. Contracondicionamiento es romper un condicionamiento previo. Este es como facilito. El contracondicionamiento invierte la respuesta condicionada con anterioridad a un estímulo. Y ahí te lo explico tal cual viene en el libro. Vamos ahora con el precondicionamiento sensorial. Precondicionamiento, que es el tercer elemento. Recordad que contradecía, que Pavlov decía que el estímulo condicionado tenía que tener menos fuerza biológica. Precondicionamiento. En este caso tenemos el condicionamiento de dos estímulos que no tienen fuerza biológica ninguno de los dos. No tienen fuerza biológica. Es decir, vamos a ver qué pasa si hacemos el condicionamiento de esos estímulos sin fuerza biológica. Y a eso se le llama precondicionamiento sensorial. Y el experimento consiste en lo siguiente. Procedimiento que se utiliza para asociar dos estímulos biológicos débiles. Tiene dos fases. En la primera fase tenemos un grupo control y un grupo experimental. El grupo control no va a recibir nada en la primera fase. El experimental lo que va a recibir es la asociación de dos estímulos neutros, una luz y un tono, que son estímulos condicionados, pero los voy a presentar juntos, no tienen ninguna fuerza biológica.
luz, tono, y dirán estos, pues luz, tono, pues qué bien, luz, tono, luz, tono. En la segunda fase, el grupo control y el experimental reciben un experimento clásico. En este caso, el EC1, que sería el tono y la descarga. Y el segundo grupo también tono y descarga. ¿Qué es lo que ocurre con la prueba? Que voy a presentar sola la luz, que el primer grupo control nunca ha visto la luz, con lo cual, como si me pones chuflas, pero el primer grupo sí que había asociado tono, luz, y de pronto tono, descarga, con lo cual, ¿qué es lo que ocurrió con la luz? Que generaba una respuesta similar al tono. Lo volvemos a repetir. El precondicionamiento sensorial es asociar dos estímulos condicionados que no tienen ninguna fuerza biológica. Los asocio en el experimento. Tono, luz, y el animal, qué bonito, primavera, tono, luz, tono, luz, tono, luz. En la segunda fase, cojo y al tono le asocio una descarga. Tono, descarga, tono, descarga, tono, descarga, tono, descarga. Y de pronto aparece la luz. Y el animal recuerda que la luz aparecía con el tono y yo he aprendido por las malas que cada vez que aparece el tono, que me pegan. Una descarga. Por lo tanto, solo con la luz, que nunca había asociado a la descarga, ya te tanito. A eso se le llama precondicionamiento sensorial. ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Está entendido? Pues eso. Bien facilito. Como veis, se aburrían un mogollón estos. Vamos a seguir con el siguiente. Contigüidad temporal. Ahora es cuando se complica un poco, pero no mucho, ¿vale? Un poco, pero no mucho. Contigüidad temporal. Habla de con cuánto tiempo tengo que presentar contiguos, es decir, a la vez, el estímulo condicionado y el incondicionado. ¿Os acordáis los experimentos de huella y demás? O con cuánto tiempo tengo que separar un experimento, estímulo condicionado e incondicionado, de otro experimento. De esto va ahora, de la contigüidad temporal. Dice, además de las características del estímulo condicionado e incondicionado como estímulos independientes, como os he visto en el capítulo anterior en relación a los procedimientos de condicionamiento pavloviano excitatorio, la relación temporal entre ambos puede favorecer o perjudicar el aprendizaje. Y estos los que empezaron a hacer es diferentes estímulos que te tienes que aprender. Vamos a empezar. Contigüidad temporal entre estímulos. Intervalo, estímulo condicionado e incondicionado. Estímulo, el intervalo. ¿Cuánto tarda en que aparezca la luz y ha seguido de la comida? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el animal asocie tono de luz con la comida? Y ese es el intervalo ECEI. Generalmente la respuesta condicionada es más débil cuanto mayor sea el intervalo entre los dos. El animal va a tardar más tiempo en asociarlos. Y esto es lo que te tienes que aprender. El intervalo puede afectar a la forma de la respuesta condicionada cuando ese intervalo estímulo condicionado e incondicionado es corto, más conductas se orientan hacia el estímulo condicionado, mientras que el intervalo ECEI más conductas se orientan al estímulo incondicionado. ¿Qué significa? Si yo tengo el tono y tengo el estímulo, que es la descarga, muy seguidos, voy a aprender muy rápido que en cuanto escuche el tono va a venir la descarga, porque van muy seguidos. Voy a orientar mi conducta más hacia la aparición del estímulo condicionado, el tono, porque me está prediciendo que va a haber una descarga. Sin embargo, si el intervalo entre estímulo condicionado e incondicionado es muy largo, tono, descarga, lo último que tiene el animal fijado en la cabeza es la descarga, con lo cual cuando aparezca el tono no le voy a hacer caso, voy a hacerle más caso a la descarga. Por eso las conductas se orientan más hacia el estímulo incondicionado. Te lo aprendes tal cual. Estímulo, intervalo ECI corto, más conductas orientadas al estímulo condicionado. Intervalo ECI largo, más conductas orientadas hacia el estímulo incondicionado. Intervalo entre ensayos. Intervalo entre ensayos es tono comida, espero un rato, tono comida, espero un rato, es decir, un ensayo es tono comida. Cuanto más tiempo se separe entre un experimento y otro, el animal va a poder asociar que el tono y la comida van juntos. Pasa un tiempo y otra vez tono comida. Por eso dice, el condicionamiento es mejor cuando los ensayos están distanciados en el tiempo. Es lo que tienes que aprenderte. Mejores condiciones para un condicionamiento excitatorio con intervalos ECEI cortos y aislados en el tiempo. Y esto puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son las mejores condiciones para que se dé un condicionamiento excitatorio? Cuando los intervalos ECEI son cortos y aislados en el tiempo. Ya está. Por eso te lo he puesto en amarillo. Así que te la aprendes. Bien facilito. Seguimos con la contigüidad, porque estos dicen, como digo, que se tenían que ganar el pan.
La contigüidad temporal no es suficiente, decían ellos. El estímulo condicionado, además, tiene que ser un buen predictor del estímulo incondicionado. Y dices tú, pues claro, pues si no lo predice, ¿cómo va a haber aprendizaje? Y nos dicen, para medir el grado en que una clave o estímulo, el estímulo condicionado, es un buen predictor de la aparición de otro estímulo, que es el incondicionado, se utiliza el concepto de contingencia, que probablemente sea el concepto más importante de todo el capítulo, la contingencia, palabreja que se han inventado. Contingencia es un elemento de probabilidad, de hecho es una ecuación de probabilidad que me permite medir el grado en que el estímulo condicionado, este concepto cambia cada capítulo. Más o menos, más que cambiar te lo van complicando, ¿vale? Pero empezamos con el básico, Contingencia, de hecho hay una modalidad en el capítulo 4 y 5 que cambian un poco, pero vamos ahora con el 3 porque esto tiene que quedar claro. Contingencia, grado en que un estímulo condicionado predice a un incondicionado. Y esto es lo que nos tenemos que aprender. Y te tienes que aprender bien esa tabla, la 3-4, que es la tabla de contingencia, que es donde se entiende. Tabla de contingencia. Y aparece una preciosa fórmula, si estás muy motivada te la aprendes, y si no, pues organiza tu cabecita para tenerla presente o cercana en el examen. Sí, a veces te la ponen. No sé si me entendéis, por eso digo, sí, porque a veces te ponen y te dicen, ¿esto qué es? Contingencia 0, contingencia 1 y tú la madre, en fin, pues eso. Y entonces vamos a intentar comprender despacito en qué consiste la tabla de contingencia. La tabla de contingencia, veis aquí en la primera columna que aparece estímulo condicionado y no estímulo condicionado. ¿Que hay estímulo condicionado? No es no hay estímulo condicionado. EI, no EI. Y veis que viene A, B, C y D, donde A, y nos vamos a la tabla de abajo, dice A corresponde al número de ensayos de condicionamiento en los que, habiendo aparecido el estímulo condicionado, después aparece el estímulo incondicionado. A, aparece el estímulo condicionado, predice al estímulo incondicionado. Tono, predice a descarga. B, número de ensayos de condicionamiento en los que, habiendo aparecido el estímulo condicionado, después no aparece el estímulo incondicionado. Es decir, B, el estímulo condicionado predice la ausencia de estímulo incondicionado. Esos son los ensayos de la B. La C indica número de ensayos de condicionamiento en los que, no habiendo aparecido el estímulo condicionado, sí aparece el incondicionado, es decir, la descarga aparece sola. Ay, madre, no estoy en casa. Y el D indica el número de ensayos de condicionamiento en los que ninguno de los dos aparece. No hay ni estímulo condicionado ni incondicionado. ¿Vale? Esta tabla la tenemos. Se ponen a hacer ensayos y hay momentos en los que el tono predice a la descarga. En otros experimentos, el tono predice la ausencia de descarga. En otros experimentos, la descarga va sola y en otros experimentos no aparecen ninguno de los dos. Y montan una tabla de contingencia. Y entonces nos sueltan la fórmula, que es la de probabilidad, contingencia, donde nos dicen P sub 1 es la probabilidad de que ocurra el estímulo incondicionado cuando el estímulo condicionado ha tenido lugar. Es decir, probabilidad sub 1 es la probabilidad de que el estímulo condicionado predice la aparición del incondicionado. P sub 0, probabilidad de que el estímulo incondicionado tenga lugar tras la no aparición del estímulo condicionado. Es decir, que el estímulo incondicionado, la descarga, aparece cuando no aparece previamente el tono. Y nos lo aprendemos así y ahora se complica, no un poco, ¿vale? Es para que lo tengamos ahí. Contingencia, por lo tanto, se calcula, es una fórmula de probabilidad, teniendo en cuenta la probabilidad de la aparición del estímulo incondicionado en presencia del condicionado en relación a la aparición del estímulo incondicionado sin que previamente haya aparecido el estímulo condicionado. El índice resultante de este cálculo de contingencia se llama delta P. Quedaros con el triángulo, que no es un triángulo, es la delta. Suele aparecer así en el examen, ¿vale? No te la van a cambiar por la delta griega de otra manera. Delta P. Y te dice, delta P es igual a la P, en donde el estímulo incondicionado, cuando va sin ser precedido por el estímulo condicionado, es igual a menos P, que es la probabilidad en la cual el estímulo incondicionado no viene precedido por el estímulo condicionado, que es igual a P sub 1 menos P sub 0, donde A menos B. Tú te vas a aprender lo que te voy a contar yo ahora.
¿vale? Que va a ser el resumen. Y los valores es, como cualquier índice de probabilidad, van entre 1 y -1. ¿Qué es lo que tenemos que quedarnos aquí? Que hay tres contingencias, tres tipos de contingencia. Es delta P o incremento de P. Tú quédate con delta P, pero es un incremento. Pero delta, triángulo, P. No te van a preguntar cuál es la naturaleza matemática de la ecuación. Eso no te lo van a preguntar. O sea, tienen el comillo retorcido, pero tanto, no les deis ideas. ¿Vale? Con lo cual van a aparecer tal cual te va a aparecer. Delta P mayor de 0, ¿qué significa? Delta P menor de 0, ¿qué significa? Eso es lo que van a preguntar. Según esta ecuación hay tres tipos de contingencia. Vamos con la primera. Cuando la contingencia es positiva, es decir, delta P es mayor a 0, esa es la que se da cuando hay condicionamiento excitatorio. Es decir, el estímulo condicionado es un buen predictor de la aparición del incondicionado. Con lo cual, si ves en el examen delta P mayor a 0, significa contingencia positiva, el estímulo condicionado predice al incondicionado. Es decir, eso es condicionamiento excitatorio. Vamos con la segunda. Contingencia negativa, delta P menor a 0. Ha habido un condicionamiento inhibitorio. Recordad que para que haya condicionamiento inhibitorio, previamente ha tenido que haber un excitatorio. Pero ahora estamos en el inhibitorio. ¿Qué es la contingencia negativa delta P menor a 0? Pues que el estímulo condicionado es un buen predictor de la ausencia del estímulo incondicionado. Ya no predice al estímulo incondicionado, ya no le sigue el incondicionado. Eso es el condicionamiento inhibitorio. El estímulo condicionado predice la ausencia. ¿Y qué ocurre si ves delta P igual a 0? Pues que es contingencia nula, ausencia de condicionamiento, ni fu ni fa. Unas veces aprende el animal que hay relación entre el condicionado y el incondicionado y otras no, pero ni fu ni fa. Con lo cual, quédate, contingencia. Es una ecuación de probabilidad, donde ellos lo que quieren estudiar es la probabilidad de aparición del estímulo condicionado si predice al incondicionado, ensayos en los que el estímulo condicionado predice la ausencia del incondicionado, ensayos en los que el estímulo incondicionado va solo y ensayos en los que no aparece ninguno de los dos. Entonces hacen una formulita matemática entre la A, la B, la C y la D. Tú quédate con contingencia positiva, delta P mayor de 0, condicionamiento excitatorio, el estímulo condicionado predice al incondicionado. Contingencia negativa, delta P menor a 0, condicionamiento inhibitorio, el estímulo condicionado predice la ausencia del incondicionado. Contingencia nula, ni fu ni fa. Ya está. ¿Que te quieres venir arriba y te lees las 7 páginas y te aprendes las fórmulas? Pues valor. Yo, si tienes tiempo y no sé si me seguís y ganas, pero con esto nos vale. Y de hecho ya a veces, antes, ahora ya no las he visto tanto, ponían esta gráfica, esto ya es nivel guay, y te pedían qué era lo que ocurría. Entonces te dicen, valores superiores a la línea diagonal estarían en la contingencia positiva, valores inferiores son contingencia negativa y los que están en la diagonal sería contingencia nula. A veces ponían esta gráfica y te decían, interprétamelo. ¿Qué significa? Hace mucho que no, pero yo te lo dejo ahí resumido para que te suene. Vamos a seguir. Fenómenos de competición de claves. Estos son fáciles y son bonitos. Fenómenos de competición de claves. Seguimos dentro del gran tema de la naturaleza de los estímulos. Y dice, a veces puede haber una contingencia perfecta entre un estímulo condicionado y un incondicionado y aún así no haber respuesta condicional. Esto es lo que muestran los fenómenos de competición de claves, que ya te dan una pista. Competición de claves. Compiten estímulos entre sí para que no se dé finalmente esa asociación. Como su propio nombre indica, se da una competición entre los distintos estímulos condicionados presentes para ser el mejor predictor del estímulo incondicionado. Incluso cuando la contingencia entre cada uno de ellos y el estímulo incondicionado es perfecto, si los empiezo a mezclar, no se da. Y hay dos tipos de experimentos, el ensombrecimiento, que ya te puede ir sonando de qué va, ensombrecimiento, y el bloqueo. Y también nos los tenemos que saber. Vamos con el primero, fenómenos de competición de claves. Allá Pavlov, en 1927, le dio por hacer este experimento, el de ensombrecimiento. Fíjate tú que ya ha llovido. ¿Qué es lo que hizo este señor? Presentó dos estímulos condicionados, tono y luz, dos condicionados, de forma simultánea. Queremos condicionar una luz y un sonido con una descarga eléctrica posterior. La descarga sería el estímulo incondicionado para provocar una respuesta de miedo. Aunque la contingencia entre el estímulo condicionado 1 y el estímulo incondicionado y entre el estímulo condicionado 2 y el mismo es perfecta porque los he presentado a la vez,
el tono y la luz van juntos, tono, luz, descarga, tono, luz, descarga, tono, luz, lo que ocurre es que luego cuando le presento el tono solo y la luz sola, el animal no siempre responde con reacción de miedo, porque él ha aprendido que el tono y la luz iban siempre juntos, de tal manera que el uno ensombrece al otro. Volvemos a repetir. Supuestamente, si yo te presento tono, luz, descarga, la asociación del estímulo condicionado con la descarga es perfecta, porque los he presentado a la vez. Pero el animal lo que ha aprendido es que es la asociación de los dos las que predice la descarga. Con lo cual, si en una fase posterior le pongo solo el tono o solo la luz, su respuesta condicionada de miedo es menor, porque él había aprendido que iban juntos. Ese es el ensombrecimiento. Cuando asocias dos estímulos condicionados juntos y luego los presentas por separado, el uno es como que ensombrece al otro, pero no es que le ensombrezca, es que han aprendido el animal a que tienen que ir juntos para que eso ocurra. Y es por eso lo que te pone, que tienes un diseño experimental con un grupo experimental donde ha habido la asociación y la descarga, y luego un grupo control donde solo le he presentado tono luz sin descarga, tono luz sin descarga. Y esa es la respuesta. Ensombrecimiento. Y dice, este fenómeno puede revertirse si llevamos a cabo una recuperación del ensombrecimiento. Para ello, tras el ensombrecimiento, debemos mostrarle al sujeto que ahora el estímulo ensombrecedor ya no es un buen predictor, con lo que cual conseguiremos que la respuesta condicionada frente al estímulo condicionado ensombrecido aumente. Y te quedas tan ancha, ¿vale? O sea, que es... Vamos a revertir el ensombrecimiento y nos vamos siempre. La tabla es lo único que yo salvo de este libro, que las tablas son bastante claras para entenderlo. Tenemos un grupo experimental y un grupo control. En la fase 1 lo que hago es tono, luz, descarga. En el grupo experimental, tono, luz, descarga. Y luego la luz no predice descarga, con lo cual cuando aparece el tono donde el animal había aprendido el tono y la luz, descarga, pero luego me ha presentado la luz sola sin descarga y ahora me presentas el tono es que el que da la descarga y hacer la asociación. Mientras que en el grupo control es tono, luz, descarga, no aparece nada y le presento el tono. Y entonces, como él ha aprendido que el tono y la luz van juntos, ni fu ni fa. ¿Qué es lo que han hecho en el grupo experimental? Tono, luz, descarga y luego te presento el tono sin descarga y la luz, con lo cual es lo que he aprendido, como el tono iba sin descarga, es la luz la que lo provoca, asociación. Es decir, he roto la asociación entre el tono y la luz porque he enseñado al animal que uno de ellos no predice la descarga sino el otro. Eso es revertir el proceso de ensombrecimiento. A ti en el examen te lo van a preguntar así. Revertir el proceso de ensombrecimiento es unir F1 más F2, en la cual en la fase 2 ya no hay F1, pero en la fase siguiente F2 y tú. Me perdí. Con lo cual tienes que tener muy claro el F1, F2 a la hora de estudiar porque va a aparecer así. No te lo van a explicar largo, bonito y tendido. ¿Me seguís, no? Pa. Por eso, estudiarse bien las tablas ayuda. Pregunta. Voy. El estímulo incondicionado, ¿hay alguno que aparece EI? ¿Es estímulo incondicionado o no? ¿Dónde? Es que no veo. Ese. Hay un F1, o sea, aquí solo es estímulo condicionado. Es F1, ¿no? Es F1 más F2 y... La negrita. Sí, dice, el ensombrecimiento debemos mostrarle al sujeto que ahora el estímulo ensombrecedor ya no es un buen predictor del estímulo incondicionado. Ahí me he perdido, porque entiendo el estímulo condicionado y la respuesta condicionada. Yo he cogido y vengo de un ensombrecimiento, en donde tono, luz, descarga, tono, luz, descarga, tono, luz, descarga. Y de pronto le presento solo el tono y el animal, como ha aprendido que el tono y la luz generan la descarga, al presentar solo el tono es como si la luz ensombreciese al tono, porque la persona aprende que después del tono ya no hay descarga. Eso es un ensombrecimiento. Sí, voy a generar un estímulo condicionado. El tono y la luz actúan los dos como estímulo condicionado. Es F1, F2. F1 es el tono, F2 es la luz. Y estímulo incondicionado solo va a haber uno, que es la descarga. No es la respuesta condicionada. No, claro. Es estímulo condicionado y descarga y luego RC, respuesta condicionada. Pero en este caso estoy con dos Fs, F1, F2.
tono, luz. Pero lo que hago es unirles. Tono, luz, descarga, que es el estímulo incondicionado. Y solo tengo uno. Tono, luz, descarga, tono, luz, descarga, tono, luz, descarga. Y de pronto le pongo solo el tono. Y el animal no reacciona porque él ha aprendido que el tono y la luz van juntos. Con lo cual, cuando viene solo el tono, él dice, ¿y la descarga? Y Pavlov dice que la luz actúa ensombreciendo al tono, porque si no aparecen juntos no hay descarga. Pero lo dice así, es un ensombrecimiento, que yo no lo veo como ensombrecimiento, sino que si no van juntos, el animal no predice descarga. Él no lo sabe, él lo que ha aprendido es que tienen que ir juntos. Pero dice que la luz ensombrece al otro, y no porque no al revés. Vuelvo a empezar. Tono, luz. ¿Y si aparece la luz sola? Pues eso, tono, luz. Pero en lugar de tono, poner la luz. Tones. Tono, luz, descarga. Tono, luz, descarga. Tono, luz, descarga. Y el animal sabe que cuando el tono y la luz, que se dan juntas, predicen descarga, malo. Tono, luz, descarga. Y al cabo de un tiempo aparece el tono solo o la luz sola. Y el animal dice, me falta algo. ¿Por qué? Porque él ha aprendido que si no van juntos, no hay descarga. Por eso actúa como que el uno ensombrece al otro y viceversa, ¿eh? Y viceversa. Pero es, dice, ensombrecimiento, pero realmente no le ensombrece. Es que si no van juntos, no hay descarga. Pero le han llamado ensombrecimiento para liarnos a nosotros, porque no le ensombrece. Es como que si no van juntos, el primero que ya no aparece ensombrece al segundo que ya no detecta la relación. Como que para que haya ensombrecimiento tiene que haber dos estímulos condicionados juntos, luz, tono, descarga, descarga, y de pronto uno de ellos aparecer solo. Y como ya aparece solo, el animal, ¿qué ha aprendido? Que el tono, ¿con qué tiene que ir? Con la luz, porque si no, no hay descarga. Entonces, como ya ve que el tono va solo, no reacciona. Eso es ensombrecimiento. Lo queremos revertir. Ahora es tono, luz, y yo quiero revertir que el animal ha aprendido que la luz tiene que ir con el tono. Pues lo que hago es tono, luz, descarga, tono, luz, descarga, tono, luz, descarga. Y yo quiero que el animal aprenda que el tono predice a la descarga él solo. ¿Qué hago en la segunda fase? Presento la luz sin descarga. La luz sin descarga. Esto si lo escribes se ve muy bien. La luz sin descarga, para que el animal, cuando de pronto recibe el tono, él ha aprendido que cuando era tono y luz descarga, si me acabas de enseñar que la luz no predice descarga, ¿qué hace el tono? Descarga y reacciona. Eso es revertir el ensombrecimiento. Sí, con lo cual esto, si te lo escribes bien en un esquema, lo ves. De los dos anteriores, algo así, un inhibitorio. Eso es revertir el ensombrecimiento. Es, coges el primer experimento y ensombreces. La unión de dos estímulos condicionados hace que cuando presentes uno de ellos solo, no genere respuesta. Porque los dos tienen que ir juntos para que se dé la asociación. Pero a eso le llaman ensombrecimiento. Quiero revertir el ensombrecimiento. En una segunda fase, presento uno de ellos que no predice la descarga y cuando presento el otro, dice el animal, justo, este es el que predice la descarga. Más o menos, pero no os preocupéis porque lo leeréis 20 veces más y es en la 25 cuando lo entiendes. ¿Vale? Con lo cual, no tengáis miedo porque no tenéis dificultad lectora. Por si alguien tiene miedo, de verdad, sois buenos lectores y no hay problemas de comprensión lectora porque a veces lees el libro y dices, vuelvo a parvulitos. Vuelvo a párvulo por ser tonta. O sea, hay cosas que no leo. O sea, yo las tengo que leer y digo, yo no me he enterado. Con lo cual no tenéis ni problemas de inteligencia, de verdad, ni de comprensión lectora. El libro es el malo. ¿Vale? El problema es el libro, no tú. Lo único que necesitas 25 veces para poder entender. Vamos ahora con otro fenómeno de competición de claves. Habíamos dicho que había dos fenómenos de competición. Y cierro con este porque parece que no, pero son 50 minutos intensitos. Hemos dicho que bloqueo de cables teníamos. ¿Por qué lo hacen tan mal? Tienen un fin. Pues mira, lo llevamos preguntando. Yo acabé la carrera de psicología en el 2005. Y eran 5 años de licenciatura cuando yo lo hice. Y aprendizaje se daba en tercero. Caíamos como moscas y eran los mismos profesores. Y el libro era peor. Por si os sirve de consuelo, ¿vale? Por si os sirve de consuelo. Y eran 10 preguntas de verdadero o falso. 10 preguntas de verdadero o falso. Es para que digáis, joder, a base de protestar, tenéis un examen de 30 preguntas test y mejor libro. No sé si os he contestado. Pues eso. Entonces es como, quiero acabar la UNED y una vez que te vas ya no miras atrás. Y el que venga atrás, arrea. ¿Vale?
sea, es así. Entonces, problema que tiene este libro, uno, que está en primero, con lo cual es muy jorobado, y dos, que es un libro para un público muy especializado. No es pedagógico, es para un público con conocimientos avanzados en psicología y aprendizaje. Para psicólogos que se dedican, no sé si me estáis entendiendo, a ello. No pedagógico, lo cual tienes que hacer un sobreesfuerzo para entenderlo. Una vez que lo entiendes, dices, ay, lo entiendo, es bonito. Una vez que lo entiendes. Pero hasta entonces, pues eso, mucho esfuerzo y muchas horas. No es imposible, pero es difícil, ¿vale? Pero no imposible. Vamos con el bloqueo. Competición de claves, ensombrecimiento y bloqueo, ¿vale? ¿Qué es el bloqueo? El bloqueo tiene dos fases. Primero, va a haber un emparejamiento entre un estímulo condicionado, EC1, con el estímulo incondicionado correspondiente, que a su vez determinará el condicionamiento de un estímulo condicionado posterior, EC2, con el mismo estímulo incondicionado. Tiene dos fases. En la primera fase, tono, descarga, tono, descarga, tono, descarga, tono, descarga. Bloqueada yo, madre mía, que no es imposible, venga, que vosotros podéis. Tono, descarga, y en una segunda fase, en lugar de usar un tono, voy a usar una luz. Y voy a asociar la luz a la descarga. Luz, descarga, luz, descarga, luz, descarga. Es decir, le va a costar más asociar la segunda parte, luz, descarga, porque él ha aprendido con fuerza y en primer lugar que era el tono el que predecía la descarga. El primer estímulo condicionado actúa como bloqueo de la asociación de la segunda fase. Ya está, este es el bloqueo. Lo vuelvo a repetir. Tiene dos fases. El emparejamiento previo de un estímulo, luz, con el estímulo incondicionado correspondiente, descarga, luz, descarga, luz, descarga. Y en una segunda fase eso determinará el condicionamiento de un estímulo condicionado posterior, que en lugar de una tono será una luz, con el mismo estímulo incondicionado. Y dice, supongamos que condicionamos una luz con una descarga para provocar una respuesta de miedo. Si en una segunda fase de entrenamiento añadimos un estímulo nuevo, como por ejemplo un sonido, aunque la contingencia entre dicho sonido y el estímulo incondicionado es perfecta, el hecho de que la luz previa ya se haya mostrado como un buen predictor de la descarga retrasa el aprendizaje del segundo estímulo condicionado. Un bloqueo. Sí, eso es, un bloqueo. Bloqueo es tono, descarga. Yo aprendo tono, descarga, tono, descarga, tono, descarga y ya he aprendido que el tono predice la descarga. Y ahora de pronto me dicen luz, descarga y haces tú. Como que luz si era el tono. Luz, descarga. Como que si era el tono. Luz, descarga. El hecho de que he aprendido que otro estímulo predecía la descarga va a retrasar el aprendizaje del segundo estímulo. Y a eso se le llama bloqueo. Que un estímulo, el previo, bloquea al segundo. Como veis, esto es casi que hasta fácil. Y aquí es donde en la tabla 3.7 aparece el diseño experimental de bloqueo. Y el próximo día, para que no os muráis, os hablo del bloqueo hacia atrás. Que es lo mismo, pero hacia atrás. ¿Vale? Pues hala, ánimo si el fin del mundo no ha llegado. Nos vemos la semana que viene. Ánimo con la calima y con todo. Cuidaros mucho, chao.